tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias Eh, por la generosidad de haber aceptado, Laura. bueno, quiero mucho Argentina, aparte de que quiero mucho a mis lectoras y lectores. Acá también te estamos leyendo, así es que te estamos conociendo. Qué Bueno, bien, yo ya te conocía, pero bueno, estamos difundiendo tu lectura, tus libros también. Así es que, bueno, te doy la bienvenida y hago una pequeña introducción respecto a tu Ujú. trabajo, ¿te parece? Perfecto, sí, sí, Muy sí. bien. Laura Freixas, escritora española, nació en 1958 en Barcelona y vive en Madrid. Tiene una larga trayectoria literaria. El asesino en la muñeca de 1988 fue su primer libro y desde entonces ha compuesto una extensa obra desde relatos cortos, ensayos, diarios, novelas, biografías y artículos. Además, en torno a su reflexión en lo que se ha denominado literatura de mujeres, la autora ha desarrollado una intensa labor como estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres. Entre ellas, antología de relatos de autoras españolas contemporáneas, Madres e hijas, el ensayo Literatura y Mujeres o El silencio de las madres. Como editora, crítica literaria y traductora, publicó por primera vez en España al autor Amos Oz y Elfriede Jelinek. Ha publicado otros libros de relatos, por ejemplo, Cuentos a los 40 en 2001, varias novelas, Último Domingo en Londres en 1997, Entre Amigas 1998, Amor o lo que sea 2005 y otros son más felices 2011. La autobiografía Adolescencia en Barcelona hacia 1970, 3 volúmenes de su diario Una vida subterránea, diario 1991-1994 en 2013, Todos llevan máscaras, diario 1995-1996 en 2018, y Saber quién soy, diario 1997-1999 en 2021. Y en 2019 publicó una autobiografía con perspectiva de género escrita como una novela y titulada A mí no me iba a pasar. Escrita como una novela, ¿está bien? ¿Es una autobiografía? ¿Es lo que se llama hoy por hoy escrituras del yo? ¿Cómo la categoriza? Si es que existe, ¿no? Si es que se la puede encasillar en algún género. Bueno, hola. Eh, Mira, me costó mucho encontrar, o sea, hace muchos años que quería escribir esto que finalmente fue el libro A mí no me iba a pasar, pero me costó mucho encontrar el género, porque primero era una especie de ensayos personales, pero ensayos, o sea, no había propiamente narración, eran ensayos sobre, bueno, distintos aspectos de una vida de mujer. Me di cuenta que eso no funcionaba, volví a empezar. Tampoco quería escribir exactamente una autobiografía. Y entonces, finalmente, lo que he escrito, o sea, me ha costado encontrar la definición. Yo creo que de hecho entra en lo que se llama un género que estuvo de moda que se llama non-fiction novel, o sea, es la materia de lo que cuento no es ficción, es realmente autobiografía, todo es tal como yo lo recuerdo, no he cambiado nada, pero las técnicas de escritura son las de una novela. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que he cambiado el orden cronológico, cosa que en una autobiografía habitualmente no se hace, se empieza desde el principio, luego no es una autobiografía de toda mi vida, sino de solo una parte. He intentado poner intriga, por ejemplo, no sé si habéis observado que en el primer capítulo Sí. menciono una frase de mi marido y una frase de mi amante, pero no digo, en ese momento no digo el contenido de la frase, solo digo que fueron importantes. Bueno, pues hay pequeñas cosas como esta que van creando intriga, etcétera. Sí, sí, se notó a lo largo en realidad de la novela, todo el tiempo. Estábamos como adelantitos, pequeños adelantos que nos Sí, intrigaban para después y que creo que también es parte del enganche sí, con esta que creo sí. que en cuanto a su estructura, a ver si vos opinás lo mismo, circular, ¿no? Porque comienza Sí, en 2003 con A mí, puntos sí, suspensivos,
Y Sí, claro, como una trampita, ¿no? Porque se adentra en sí, la obra y al final tampoco, digamos, no termina, queda la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Porque si sí, bien se intuye, porque el último párrafo del último capítulo, por ejemplo, deja entrever que estás dispuesta al cambio que propones al principio del libro, en el primer capítulo, que hay como una huida, ¿no? Como una huida en tu coche sí, hacia el refugio de tus amigas y al sí, final apareces con otra postura, más firme, ¿no? Entré en sí, mi coche, cerré la puerta, encendí el contacto, me puse el cinturón con los dientes apretados, aferré firmemente el volante y pisé el acelerador. sí, Me pareció como un cierre sí, buenísimo, pero de suspenso también, ¿no? Como que no sí, dejaste, que dejaste entrever lo que sucedería, pero no estaba claro. Lo sabemos sí. porque, bueno, he leído de vos y he escuchado entrevistas y demás. Eso Bueno, por hay un lado. gente, Sí, sí, perdona, decime. Sí, que sí. veo que hay lectoras que entienden que está clarísimo lo que iba a hacer y otras lectoras que dicen que no lo ven claro, que no saben que el final para ellas es abierto, ¿no? Yo quería que quedara abierto, pero vamos, me parece que doy suficientes elementos como para entender lo que tú, por ejemplo, has entendido, ¿no? Ujú, ujú, sí, sí. Perdona, sigue. No, 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 está bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y por otro lado, ¿no? Desde el comienzo de la novela hasta el final, como lectora, está una todo el tiempo atrapada en tus pensamientos, ¿no? En tus pensamientos, que creo que es un poco la propuesta, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿De qué? Porque es muy intimista, es muy intimista. Todo el Sí, tiempo estás como, sucede esto, pero pienso lo otro. Hay una tensión permanente entre lo que deseas y lo que está sucediendo, y entre el análisis que haces de lo que te pasa y lo que querrías. Entonces, bueno, y uno está como envuelta en esos pensamientos que circulan en tu mente todo el tiempo y que hace también más ágil la novela, por un lado. sí, yo creo que el hecho de que esto sea una autobiografía y que además yo declare que es una autobiografía y utilice mi nombre, etcétera, me ha permitido profundizar más y que haya más tensión, porque en teoría en una novela puedes hacer lo mismo, o sea, yo puedo escribir una novela en tercera persona o en primera persona, pero cambiando los nombres, y sin embargo creo que nunca en ninguna novela he conseguido la intensidad que he conseguido a base de escribir, aunque tengo otras novelas que son bastante autobiográficas, pero el hecho de asumir que es una autobiografía me permite profundizar mucho más en mis propios sentimientos y pensamientos, revivirlos más cuando los escribo y revivir esa tensión que en cambio no consigo nunca del todo cuando escribo una novela que es algo más como separado de mi persona, ¿no? Ujú, ajá. Y esta tensión que te mencioné recién es como que se visualiza a lo largo de toda la historia, ¿no? Tensión entre esto del querer y el hacer, entre esta vida que se te presenta como perfecta, una casa soñada, la maternidad, que después vamos a ir a eso, ¿no? Que es como importante. Para nosotros en el taller, digamos, estamos viendo el tema justamente de maternidades, así es que bueno, y lo que propones en la novela es muy, muy fuerte. Bueno, pero vamos a ir para después. Yo te preguntaría, ¿no? Esto que vos decías, si, no es autobiográfico estrictamente porque no tiene un orden cronológico, ¿no? Hay como un antes y un vas y vienes, ¿no? No, verás, perdona. Sí, Lo que cuento es o sea, el contenido, los hechos son totalmente autobiográficos. sí. Lo que es novelístico es la manera de contarlo, por ejemplo, los saltos temporales. Cierro Tal paréntesis. cual, tal cual, tal cual. Tienes razón. Sigue, sigue. Entonces, ¿qué hitos considerás vos que fueron marcando tus decisiones a lo largo de esta historia? Ah, mm, uf. A ver, yo creo que pues, bastantes cosas. Una de ellas, antes cuando hablabas de esa vida que parece soñada, yo creo que tardé mucho en darme cuenta, en separar claramente el concepto que la sociedad tiene de lo que es una vida completa y feliz
de mi propia visión, mi propio deseo, ¿no? O sea, está por una parte como una especie de deseo estándar, ¿no? Todo el mundo querría tener, por ejemplo, una casa de 300 metros cuadrados y sin embargo yo en esa casa de 300 metros cuadrados, nueva, estupenda, lujosa, etcétera, no era nada feliz, pero me costaba mucho entender que el hecho de que todo el mundo me dijera, pero qué bien estás, o sea, estás casada con un hombre estupendo, tienes una casa estupenda, tienes 2 hijos estupendos, deberías ser feliz y sin embargo yo no lo era. Entender eso me tomó mucho tiempo y yo creo que es un poco el hilo conductor, el decir, bueno, tengo que saber qué es lo que quiero yo como individuo en vez de meterme en una especie de esquema prefabricado de lo que es una vida feliz de mujer, ¿no? Y hay, en la novela yo lo noté, por eso te lo pregunto, hay como momentos esenciales o más importantes que sobresalen en todo este trayecto que te hayan hecho tomar determinadas reflexiones y decisiones. Por ejemplo, me refiero a cuando hablas con tu marido en un restaurante y él te dice, Sí. porque No tú... será con lo que tú ganas. Eso, sí, Y tal para cual. mí esa fue una frase definitiva porque, digamos, hay una especie como de ficción, de espejismo, de igualdad en el matrimonio y de que no importa quién gana el dinero porque es de los dos y se gana entre los dos, aunque de hecho pues esté a nombre de uno que sea el que lo gana y el otro, en general la otra, pues esté en casa y gane muy poco, pero se considera que su trabajo también es importante. Pero llega un momento en que, pues, en fin, cae la máscara y te das cuenta de que esa igualdad no es tal, o sea, de que hay una relación de poder. Luego con el amante también hay una relación de poder, ¿no? Y esa frase para mí fue reveladora de toda una evolución que estaba teniendo nuestro matrimonio, que al final era un matrimonio machista, en el cual quien era central y tenía más importancia y finalmente decidía era el hombre, o sea, mi marido, con el pretexto de que él ganaba mucho más dinero que yo. Pero eso nunca lo habíamos planteado así, nunca lo habíamos dicho, nunca lo habríamos reconocido. Pero hasta que llega un momento en que hay que reconocer que eso es lo que está pasando. Y entonces cuando se le ponen palabras a eso, es cuando yo me doy cuenta de que para mí es inaceptable. Ajá. ¿Y qué otras cuestiones en qué otras situaciones le has puesto palabras para considerar que es inaceptable? Por ejemplo, podría suceder con la editorial en la que estuviste trabajando, hablemos del trabajo. Bueno, yo creo que con la editorial el hecho de que yo me quedara embarazada también disipó una ficción, o sea, también fue un momento en que cayeron las máscaras, ¿no? Y también la ficción que se disipó fue la ficción de igualdad, o sea, que yo me di cuenta de que estaba viviendo una especie de espejismo de libertad, de igualdad, y en realidad no era tal. Por ejemplo, yo creo que lo que a mí me pasó, creo que le pasa a muchas mujeres, que es que el momento, o sea, yo creo que las mujeres que crecemos en una sociedad supuestamente igualitaria, en una sociedad democrática, creemos que disfrutamos de iguales derechos y luego poco a poco, a través de cosas que no vemos claramente, pero al final eso lleva a una situación en que tenemos que reconocer que no estamos en condiciones de igualdad. Pero si te quedas embarazada, es eso que de otra manera se produciría pues de una forma más o menos insensible y discreta, se produce bruscamente. O sea, ahí te das cuenta y todo el mundo se da cuenta y no lo puedes negar de que eres una mujer y eso implica unos cambios que pueden ser más o menos sutiles, pero que te apartan de un modelo que parecía universal y general, pero realmente es un modelo masculino. Y a mí eso me pasó en mi trabajo en la editorial, que en el momento en que se supo que yo estaba embarazada, sentí que claramente el grupo directivo
me marginaba y que ya no me consideraba, o sea, que se sentía como traicionado, y en cambio el grupo jerárquicamente inferior, que era el de las secretarias, me acogía con los brazos abiertos, ¿no? Es verdad que en ese grupo que era el consejo editorial había otras dos mujeres mayores que yo, y que estaban integradas en el grupo, pero estaban integradas en el grupo con una jerarquía inferior. Aunque no se notara, o sea, oficialmente tenían la misma jerarquía que los demás, pero no tenían el mismo peso, no tenían el mismo protagonismo, y yo me encaminaba hacia eso, mientras que al principio, cuando yo había entrado en ese grupo, me habían acogido con los brazos abiertos como a una igual. Por el hecho de reconocer a través de mi embarazo que yo era una mujer, pasaba a una cierta marginación, a una cierta segunda categoría, ¿no? Bueno, suele suceder todo el tiempo en los trabajos, los embarazos que son, digamos, como objetivos o como mandatos importantes para las mujeres, dejan de Sí, serlo cuando ya, en el marco de un trabajo, ¿no? En el marco del ámbito laboral, eh, ya pasa a ser como no sé si llamarlo estorbo, pero sí como un problema, ¿no? sí, Ya sí, esa mujer idealizada ya no es tan sí, idealizada, ya pasa a ser, digamos, una persona de segunda categoría, básicamente. sí, Al menos que sí, se quede en la casa, sí. cuidando, sí. Bien, entonces, bueno, ya te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer luego, cuál era la tensión que se presentaba en la editorial y Bueno, no, pero puede ser también, porque, digamos, a ver, más allá de esta cuestión de la diferencia de poder en el ámbito laboral, también existía en tu narrativa, en tu escritura, una tensión, ¿no? Entre el trabajo y la casa, el trabajo y la familia, el trabajo y la escritura. Eh, ¿Cómo, cómo describirías ahora esa tensión que por lo menos yo visualicé que se daba en algunos capítulos, ¿no? Mm, a ver, yo creo que hay una serie de malentendidos, por ejemplo, Ajá, eh, igual que antes mencioné el malentendido según el cual tu trabajo como madre y ama de casa es un trabajo que se valora y se reconoce, y luego te das cuenta de que no, de que es una apariencia, de que es, como decimos en España, de boquilla, ¿no? Eh, Otra cosa que sucede es que cuando tú trabajas en unas condiciones que además ahora son cada vez más frecuentes, que es que físicamente estás trabajando en casa, como sucede cuando eres escritora, pero bueno, ahora pasa también por muchos otros trabajos, y además eres mujer, parece que es muy difícil que la gente entienda, incluido tu marido, por ejemplo, que estás trabajando, ¿no? Entonces mi marido constantemente me decía, pero ¿cómo es que esto está sucio? ¿O cómo es que no has ido a comprar no sé qué si estás en casa? Y no entendía que no es lo mismo estar en casa trabajando como ama de casa que estar en casa trabajando como escritora, por ejemplo. O sea, yo veía constantemente como una falta de valorización de mi trabajo, ¿no? Y, y luego creo que no entendí bien el papel del dinero, ¿no? O sea, que yo por una parte rechazaba que el dinero tuviera el papel de, digamos, de dar más importancia, de permitir, de dar derechos, de dar más derechos a uno que a otro, al que ganaba el dinero que a quien no lo ganaba, ¿no? Porque yo decía, bueno, el valor de lo que yo hago, tanto como escritora como en tanto que madre, por ejemplo, no se mide con dinero, y sin embargo vale, ¿no? Entonces creo que confundí un poco eso con el hecho de que es necesario dinero para vivir y por lo tanto yo no iba a poder, o sea, me iba a costar mucho ganarme la vida. O sea, creo que hay algo que no terminé de entender, que es hasta qué punto a las mujeres nos condiciona el hecho de que en tanto que esposas y amas de casa, pero sobre todo en tanto que madres,
asumimos un trabajo muy absorbente, muy pesado, que requiere muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima disponibilidad y que no es pagado. Entonces, eso creo que es una cosa absolutamente central en la discriminación de las mujeres. El hecho de que como madres asumimos un trabajo enorme y los padres no asumen su parte. Y ese trabajo que es necesario y que además hacemos pues con gusto, bueno, más o menos, pero lo podemos hacer con mucho gusto, pero no nos da autonomía económica, no nos da derechos, no nos da una pensión en el futuro. Entonces ahí hay algo que no hemos terminado de hablar y de aclarar, que desde luego no se resuelve con una baja por maternidad pagada, ni siquiera con una baja como la que tenemos ahora en España, de maternidad y de paternidad, que es idéntica, es de 4 meses, ¿no? 16 semanas. Eso está muy bien, pero es que un hijo o una hija requieren muchísimo más durante muchísimos años, ¿no? Requieren, veo que por detrás veo cabezas que asienten, requieren llevarlos al médico, hablar con ellos, hablar con sus profesores, estar pendientes, sacrificar tus oportunidades profesionales. No sé, por ejemplo, yo cuando mis hijos fueron mayores empecé a ir bastante a dar clase a Estados Unidos, que era una cosa que me encantaba y además estaba muy bien pagada. Pero durante muchos años yo no lo podía hacer, mientras que mi marido tenía, o sea, es que es una cuestión muy de concepto, o sea, mi obligación y mi responsabilidad era que los niños estuvieran bien atendidos y que la casa funcionara. Y la obligación y responsabilidad de mi marido era ganar dinero para todos. Entonces, él entraba y salía y viajaba todo lo que quería y yo estaba en casa. Parece una distribución, bueno, parece una buena distribución, pero el problema es que mi marido, mientras tanto, o sea, mi marido estaba obteniendo unos ingresos fijos, unos derechos laborales, haciendo una carrera profesional y yo no. Y entonces eso funciona mientras el matrimonio funciona y sigue unido. Funciona relativamente, pero digamos que funciona, pero si el matrimonio se deshace, entonces tú te encuentras con que no tienes una fuente de ingresos fija, no tienes una seguridad económica, no has cotizado y por lo tanto no tienes pensión en el futuro, etcétera. Y creo que de esto se está hablando todavía muy poco, ¿no? Y más además teniendo en cuenta que cada vez hay más madres solteras y que la irresponsabilidad de los padres se acepta socialmente con mucha facilidad. Entonces yo veo a muchas mujeres, o sea, las mujeres están discriminadas en el trabajo no solo porque a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo, es que no tienen la misma disponibilidad, porque no tienen quien se ocupe de sus hijos, cosa que los hombres sí tienen, así generalizando y simplificando mucho, ¿no? Sí, lo hemos conversado bastante aquí en el taller. Y bueno, ya que estamos hablando de la maternidad, podríamos adentrarnos un poquito a ese tema, ¿no? Tu experiencia con la maternidad aparece de una forma, si bien hablas que te entregó mucha felicidad, porque la verdad que esas personitas de las que hablabas te generaron un estado de felicidad muy especial. El aparato médico y tecnológico con el que tuviste que verte, ¿no? Y que tampoco era, no sé, por lo menos no aparecía del todo. Por supuesto que ese aparato no era el deseado, pero me refiero, especialmente el de la maternidad, no sé si era del todo deseado, pero sí esa, ese mandato estuvo muy en relación con una medicalización que generó un poco de violencia también, ¿no? En tu cuerpo, en tu vida. Sí, a ver, yo he tenido 2 maternidades, como sabéis, muy diferentes. Yo siempre supe que quería ser escritora, pero en cambio respecto a ser o no ser madre, pues tampoco tenía una vocación especial, no lo tenía decidido, no tenía un gran deseo de ser madre, ni tampoco un rechazo, ¿no? Lo que sucedió fue que por el hecho de que cuando, bueno, primero que mi marido sí que tenía claro que quería tener hijos y bueno, pues a mí me pareció bien, siempre concibiéndolo como
un proyecto compartido, o sea, porque a mí me interesaba, o sea, yo sí que quería tener pareja y entonces lo de tener hijos pues era como algo más para unir a la pareja, ¿no? Pero entonces lo que sucedió fue que cuando decidimos que queríamos tener hijos, pues resultó que parecía ser que no podíamos. Entonces esto, bueno, pues intensificó muchísimo mi deseo de ser madre, ¿no? Porque era como bueno, enfrentarme a un obstáculo y querer vencerlo. No sé cómo habría sido la cosa si yo me hubiera quedado embarazada pues un poco sin querer. Y, o sea, lo que quiero decir con esto es que no se puede generalizar sobre la maternidad. La maternidad son muchísimas situaciones muy diferentes y siempre tienen un componente, para mí lo fundamental de la experiencia de la maternidad es la ambivalencia. Es decir, que siempre hay algo que te hace, o sea, es muy intenso, eso sí, pero siempre hay cosas que te hacen muy feliz y cosas que son una carga, ¿no? Esta primera maternidad mía, pues bueno, la carga vino antes, que fue la medicalización, efectivamente, ¿no? Este tratamiento, o sea, yo no sé si se podrían hacer las cosas de otra manera, pero la ciencia médica aborda la infertilidad tratando, por lo menos a las mujeres, mucho como objetos, ¿no? Como si fueras una probeta, ¿no? Es todo muy, muy inhumano. Y eso yo creo que, en fin, tal como están las cosas, lo único humano que puedes hacer, o lo principal, es poner los límites, decir, bueno, yo no voy, contrariamente, entonces ahí apareció una discrepancia con mi marido quería que siguiéramos y siguiéramos, bueno, pues porque su mentalidad no le permitía asumir el fracaso, ¿no? Yo creo que lo que puedes hacer como mujer en una situación de infertilidad es decir, pues voy a hacer tratamientos hasta aquí y según en qué condiciones y voy a decir pues hasta aquí y a partir de aquí ya no y empiezo a pensar en otra cosa. Bueno, la cuestión es que fue una maternidad luego estupenda porque tuve un bebé que, bueno, pues que era maravilloso, estaba en buena salud, dormía, era lista, guapa, en fin, no sé, tuve una maternidad muy feliz. Al principio, luego se me fue haciendo más pesada porque luego la maternidad se vuelve una cosa mucho más prosaica, ¿no? Mucho más de... Y además ese deslumbramiento y esa participación del padre al principio, yo veo a muchos llamados nuevos padres pues muy encantados con sus bebés, pero es bueno, que está muy bien, pero a ver, lo fundamental de la maternidad y debería serlo también de la paternidad es una responsabilidad que es para siempre, ¿no? Y entonces yo veo a muchos padres a mi alrededor pues muy entusiasmados al principio y que luego pues se cansan y pasan a otra cosa y cambian de pareja o de trabajo, de ciudad, lo que sea, y se lavan las manos. Bueno, en fin, esta fue una maternidad, por lo tanto, y la otra fue a la vez más, no sé, más novelesca, más original, la maternidad por adopción. Fue una experiencia muy fuerte y tuvo aspectos muy duros, no solamente los que cuento en el libro, sino más adelante, porque los niños y niñas adoptados pueden ser muy conflictivos, ¿no? Y el mío lo fue, bueno, ahora creo que está todo bien, pero bueno, que no hay que idealizar, ¿no? Y ya que estamos hablando también de maternidades, la relación madre-hija, digo, vos en relación a tu madre, ¿no? Que está como muy ligada también, en un aspecto, por supuesto, hay muchos, pero a través de, digamos, de estas atravesar las experiencias a través de los libros, ¿no? Digamos, donde los libros se ponen en discusiones, en charlas, que por un momento además era muy gracioso porque se dicen cosas que no se quieren decir directamente, se utilizan los personajes para enrostrarse situaciones, eso me pareció, la verdad, muy hilarante, me pareció muy entretenido también, ¿no? ¿Qué sucede? Se dice una cosa cuando en realidad se quiere decir otra, se trae a una persona para poder hablar sobre determinados temas. Bueno, ¿cómo es cómo vivís la experiencia a través, digamos, de los libros? La verdad es que ese capítulo a mí me gusta mucho, lo reescribí varias veces para encontrar el tono justo, ¿no? Sobre todo lo que yo quería era... es un capítulo como contradictorio porque yo por una parte, o sea, el personaje que soy yo,
tiene unas ideas y quiere demostrarle a su madre que sus ideas son las correctas y no las de la madre, pero al mismo tiempo yo como autora que escribo eso muchos años después, también quiero que se vea que la madre tiene sus razones, o sea, que yo no quiero tomar partido de alguna manera, ¿no? Quiero que quien lee eso se quede con la duda y vea bueno, que las dos posiciones son defendibles. Desde luego es es un capítulo absolutamente autobiográfico, o sea, yo tuve una pelea con mi madre de las peores que he tenido nunca por ese cuento de Carmen Martín Gaite, me hace mucha gracia pensarlo. Yo creo que mi madre y yo siempre nos hemos comunicado a través de los libros y sobre todo nos hemos comunicado respecto al tema central y a la vez más conflictivo que tenemos en común, que es el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, por una parte, yo he heredado de mi madre y mantengo, y bueno, es algo importantísimo en mi vida, la conciencia feminista, la conciencia de la injusticia. O sea, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con mi madre, del mismo modo que también he heredado de mi madre el amor por la literatura. O sea, las dos cosas más importantes de mi vida las he heredado de mi madre, claramente. Pero el mensaje de mi madre era: esta situación es injusta, es insoportable, es irritante, no puedo más de la doble moral sexual, de tener que encargarme de las tareas domésticas cuando no tengo ganas, pero, o sea, mi madre no encontró la manera de liberarse. Por ejemplo, ella siempre ha detestado la casa, la ha odiado y se ha dedicado a la casa, lo cual era una situación que, en fin, es como muy angustiosa para mí verlo desde fuera, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona, sin que nadie le esté poniendo una pistola en la sien, se pase toda la vida haciendo algo que odia, que detesta, que está todo el tiempo protestando, que tal, ¿no? Pero en lo que discrepábamos es que mi madre me aconsejaba someterme, y eso es lo que yo no podía soportar. O sea, que la actitud de mi madre era como: me quejo, me quejo, me quejo, me quejo y no hago nada, pues porque mira, es que no se puede hacer nada, porque esto es así, siempre ha sido así, los hombres tienen la sartén por el mango, los hombres siempre harán lo que les dé la gana y no podemos hacer nada, y entonces aguántate y procura encontrar un marido pues que por lo menos, pues que en fin, que sea buena persona, que te trate bien, que tenga cualidades, pero no intentes cambiar. Y por ejemplo, pues mi madre quería que yo llegara virgen al matrimonio porque pensaba que si yo me iba, como se dice en España, no sé si en Argentina, de picos pardos, o sea que si yo pues tenía distintos novios y tal, ningún hombre se querría casar conmigo y esto era lo peor que me podía pasar. Entonces, claro, yo por una parte entiendo a mi madre, pero yo no podía aceptar este mensaje, ¿no? Entonces, no sé, y mi madre siempre quería que yo fuera mona, fuera bien vestida, que supiera cocinar, que supiera recibir, o sea, que era muy contradictorio, y de ahí mi conflicto con mi madre, ¿no? Luego con mi hija, pues yo creo que no tengo conflictos, no sé, habría que preguntarle a ella, pero a mí me parece que nos llevamos muy bien y estoy muy contenta de eso. Bien, y en relación a los libros, ¿encontraste así como distintas experiencias, ¿no?, que por ahí nos atraviesan como mujeres, el tema de la maternidad? ¿Encontraste libros que pudieran hablar respecto de la maternidad? ¿Que vos pudieras encontrarte identificada en algunos personajes o que hablaran respecto de la temática? Pues mira, en realidad a mí el tema de la maternidad tampoco me interesa tanto. Ajá. Quiero decir que lo uso mucho porque es una manera, o sea, lo menciono mucho porque es una manera como muy sencilla para que se entienda enseguida, para mostrar cómo las experiencias de los hombres han sido interpretadas como experiencias que tienen un alcance universal y que son muy importantes y son centrales. Ejemplo, la experiencia de la guerra la sufren también las mujeres, pero la experiencia de hacer la guerra es una experiencia que tiene un lugar central en la cultura, desde la Ilíada hasta la última película de Hollywood, de película bélica, pasando por todo lo que quieras, ¿no? Y en cambio la maternidad es una experiencia casi oculta, ¿no? Hay muy pocos grandes productos, grandes creaciones culturales sobre la maternidad. Por eso yo menciono tanto la maternidad. Ahora, para mí ha sido una experiencia muy intensa,
Pero la verdad es que cuando me preguntas qué autoras me han marcado sobre la maternidad, pues no sé, tengo que pensarlo, no es algo que se me ocurra de entrada. ¿Qué es lo que a mí se me ocurre de entrada? El conflicto entre ser mujer y ser creadora de cultura, ser escritora, por ejemplo, que es algo que yo nunca había pensado que para mí sería un conflicto, ni veía por qué tenía que ser un conflicto. O sea, yo siempre he tenido clarísimo que quería ser escritora, que lo deseaba por encima de todo y además es lo que me hace más feliz y no lo he dudado nunca. Alguna vez he dudado de si lo conseguiría porque he pasado, bueno, épocas, en fin, quiero decir, me costó mucho publicar mi primera, bueno, escribir, terminar y publicar mi primera novela, entonces he afrontado la posibilidad de fracasar en eso, pero nunca he dudado de mi vocación. Y, sin embargo, luego me he ido dando cuenta de que sí que había no solo uno, sino muchos conflictos en el hecho de ser alguien que se dedica a la creación cultural y ser mujer. Y por eso, cuando alguien me pregunta por mis referentes de la literatura escrita por mujeres, inmediatamente pienso en Silvia Plath, que para mí es, o sea, el diario de Silvia Plath contiene realmente ese conflicto clarísimo, ¿no? Bueno, o esos conflictos, o sea, me refiero a conflictos externos como el hecho de que en cuanto ella empieza a ser un poco conocida como escritora, como está casada con un escritor también, pues a él le invitan y dan por supuesto, cuando los dos están al mismo nivel, pero todo el mundo da por supuesto que el escritor es él y que ella, bueno, pues hace sus cositas, ¿no? Por ejemplo, esto, o la contradicción de querer tener una pareja y querer tener hijos y al mismo tiempo querer ser escritora, que no tendría por qué ser una contradicción, pero por causas largas de explicar, bueno, por el hecho de que en una cultura patriarcal se considera que la maternidad forma parte de la naturaleza y no de la cultura, no hay una tradición de escritura sobre la maternidad, o sea que, así para simplificar mucho, si eres escritora, llega un momento en tu vida que tus experiencias más intensas y que más te interesan, que son tus experiencias, por ejemplo, de ser madre, te sacan de la cultura, porque estás en una cultura en la cual eso no es un tema. Eso no le importa a nadie, no le interesa a nadie, y eso es, si acaso, un tema para revistitas tituladas Ser padre, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Y como escritora, las relaciones de poder, ¿cómo se te han manifestado en esa experiencia de escribir y de ser de una mujer escritora, ¿no? En la cultura. Bueno, yo suelo decir que con el mundo literario y cultural tengo una relación de amor-odio. Y creo que es recíproca, o sea, a mí también me aman y me odian. En el sentido de que, por una parte, tengo clarísimo que ese es mi mundo, el mundo al que siempre he querido pertenecer y al que pertenezco por derecho propio, y al mismo tiempo soy muy crítica con ese mundo y a ese mundo no le gusta nada que le critiquen. Y como me dijo una vez un periodista entrevistándome, me dijo: tú das miedo porque eres una especie de francotiradora. Como además no pertenezco a ninguna academia, a ninguna tertulia, o sea, voy por libre y soy muy solitaria, y he tenido la fortuna de poder ganarme la vida, aunque sea modestamente, fuera de los círculos de poder. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que, pues no sé, alguna escritora, en fin, a la que el otro día escuché por radio a una escritora a la que conozco, que forma parte de la Real Academia. Y le preguntaban, en el momento en que lo escuché por casualidad, le preguntaban por los últimos libros que había leído. Y todo lo que mencionó fueron libros de otros académicos, ¿no? Dije, hombre, qué casualidad, o sea, es que solo lee los libros de... Quiero decir que te condiciona mucho para que te acepten, para que te premien, yo no tengo ningún premio, para que formar parte del sistema de poder necesitas hacer ciertas concesiones. Y yo me parece que, para bien o para mal, no lo digo como un mérito,
ni como un defecto, o sea, simplemente yo soy así, yo digo bastante lo que pienso. Entonces, pues bueno, me he vuelto un personaje polémico, pues por mi feminismo y por, bueno, también opiniones en temas políticos, como el tema de Cataluña, etcétera. O sea que me he encontrado un poco sin comerlo ni beberlo con una postura independiente que tiene un precio, o sea, yo sé que pago un precio por eso, pero al mismo tiempo, pues debe ser lo que más, en fin, lo más adaptado a mi carácter, ¿no? Y en relación a tu novela, dentro de tus textos, por ejemplo, ¿tenés alguno más querido, así como decir, bueno, esta es como mi Sí, creación más, a ver, ese a mí no me a iba mí a no me iba a pasar. pasar? Ujú. Sí, creo que es lo mejor que he escrito. Y ahora lo que estoy escribiendo forma parte del mismo proyecto. No voy a contar más, pero es que creo que ahí he encontrado, o sea, después de dar como muchos palos de ciego, de aproximarme, de hacer cosas que se parecen pero no terminar de encontrar, ahí creo que he encontrado, o sea, antes he escrito novelas y he escrito una autobiografía de adolescencia que se llama Adolescencia en Barcelona. Y también he escrito ensayo en distintas formas, en forma de artículos, en forma de algún libro sobre mujeres y literatura o en forma de un librito que tengo sobre Silvia Plath y el mito de la musa y el genio, etcétera. Pero este libro de A mí no me iba a pasar para mí es como el libro total en el sentido de que ahí está, o sea, es una novela, pero al mismo tiempo es una autobiografía y también tiene un cierto contenido de ensayo que he procurado que no se note mucho porque una novela no es un ensayo, está como entre líneas. Digamos que la parte de ensayo que tiene, ¿no? de tesis, de reflexión, es como previa a la escritura. O sea, cuando yo relato, estoy haciendo un relato, pero lo estoy haciendo partiendo de unas ideas que no expreso con todas las letras, pero que es lo que quiero mostrar, es lo que quiero poner en evidencia, ¿no? Quiero decir que he necesitado un proceso de reflexión. De hecho, entre que yo me divorcio, porque evidentemente me divorcié, y que me divorcié en 2006, bueno, me separé en 2005, me divorcié en 2006, y este libro lo empecé a escribir pues como en 2016. Entonces necesité esos 10 años no solo para reorganizar mi vida, volver a tener tiempo para escribir, etcétera, sino para asimilar todo lo que había vivido y entenderlo. Y eso lo he entendido en gran parte gracias a la teoría feminista, ¿no? Entonces está como ahí en el subsuelo, ¿no? Es como la tierra en la cual yo luego planto esas plantas y lo que se ve son las plantas y las flores, pero la tierra es esa reflexión. Y desde que comenzaste, digamos, desde esa experiencia que contaste 10, 13 años después, eh, hubo como también un crecimiento, un proceso dentro del feminismo que te ayudó a ir como conceptualizando y digiriendo mejor cada una de esas ideas. Sí, de hecho, a ver, yo siempre he sido feminista, o sea, eh, ahora puede parecer que yo era una ama de casa pues normal y corriente de la burguesía, del montón. A veces hago la broma de las entrevistas, digo que yo era una maruja de lujo. Sé que esto en Argentina no se entiende. Una maruja en España es una ama de casa, bueno, más o menos burguesa, de esas que, por ejemplo, pues que acompañan, llevan a los niños al colegio y luego se reúnen varias madres y toman café y se pasan media mañana charlando. O sea, la palabra maruja es un poquito despectiva y un poquito cariñosa, ¿no? Entonces yo digo que me había convertido en una maruja sin saber cómo, y que luego pues me hice feminista, pero en realidad yo siempre fui feminista. Con la madre que tengo, pues era, mi madre no, a lo mejor no se llamaba feminista con esta palabra, pero obviamente lo era. Me hablaba mucho, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, y yo desde muy joven empecé a leer a Simone de Beauvoir y a otras, a Betty Friedan, la mística de la feminidad. Lo que pasa es que esto es como el psicoanálisis, ¿no? Tú puedes leer todo Freud y todo Lacan, pero para ser psicoanalista necesitas primero psicoanalizarte tú. Eso es un requisito indispensable y me parece muy bien.
Pues para ser feminista también puedes tener toda la teoría, pero necesitas haber vivido los límites que la sociedad te pone como mujer, la contradicción entre tu feminismo y tu enamoramiento. Por ejemplo, el otro día, bueno, escuchando unas conferencias sobre la masculinidad, yo me daba cuenta eh, de que las mujeres también tenemos, bueno, no quiero decir una parte de culpa porque siempre parece que las mujeres tenemos la culpa de todo y que nosotras tenemos que resolver el tema de la igualdad y los hombres no hace falta ni que muevan un dedo, no es verdad. O sea, tienen que cambiar ellos, pero me di cuenta de que yo, como creo que le pasa, en fin, que nos pasa un poco a todas, había buscado un tipo de hombre que en el fondo era un tipo muy machista. Lo que pasa es que yo veía como la parte buena del machismo, que es un hombre fuerte, protector, que se ganara la vida. O sea que en el fondo yo había buscado un ideal muy convencional y por lo tanto muy machista. Lo que pasa es que al principio yo pensaba que era una relación igualitaria, pero luego se fue revelando pues que él iba asumiendo cada vez más ese papel machista de hombre fuerte, que controla siempre todo, que es el que conduce en el sentido propio y en el sentido figurado, que nunca se implica emocionalmente, etcétera. Y además, como esto se retroalimenta, pues yo iba asumiendo cada vez más el papel de mamá cariñosa y de mujercita un poco asustada y que usa a su marido como un escudo para no enfrentarse a ciertas cosas, etcétera, ¿no? Claro, sí, yo lo mencionaba en el sentido de que por ahí, digamos, esta de tomar al feminismo desde un lugar de proceso, ¿no? Es como bonito, ¿no? Que se veía incluso también en la narración, de cómo por ahí tomar algunos conceptos para ayudar a entender, tuyos, ¿no? Tomar algunos conceptos desde el feminismo para poder ir entendiendo cada una de las cosas que te iban pasando. Entonces, bueno, ¿qué pasó también? No voy a decir un salto porque eso no existe, sino que justamente como te decía, me parece que es como un proceso que lleva su tiempo, pero si había de alguna manera madurado lo que ya habías vivido, además de que ya lo venías trabajando, ¿no? A medida que ibas escribiendo el libro. Mira, hubo un libro escrito además por una amiga mía que me parece un libro muy importante y que a mí me ayudó mucho a abrirme los ojos, que es un libro que se titula La fantasía de la individualidad, que por cierto lo publicó en una editorial argentina, en Katz. Ella se llama Almudena Hernando, y ese libro me hizo entender una cosa fundamental. Yo creía, ingenuamente, que el papel del ama de casa, que a mí no me interesaba y que yo no quería asumir, y que yo pensaba que no iba a asumir, se podía resolver si entre los dos, o el marido o la mujer, o los dos, es igual, ganaban suficiente dinero como para pagar a alguien que fuera a buscar a los niños al colegio y que, bueno, pues que planchara, por ejemplo, ¿no? Y era el caso de mi marido y yo, o sea, podíamos pagar y pagábamos a una persona, una mujer, evidentemente, latinoamericana. Mercedes. Mercedes, exacto, que venía 4 horas al día, de lunes a viernes, a casa y que se ocupaba de todas estas cosas. Y lo que yo no veía es que la desigualdad fundamental no estaba ahí, y no le quiero quitar valor a eso, pero eso se puede delegar. Pero la desigualdad fundamental está en cosas que no se pueden delegar. Está, por ejemplo, en lo afectivo. O sea, yo me hacía cargo, digamos, de crear un clima afectivo, de querer realmente, de querer, no querer así en teoría y desde lejos, sino día a día a los niños, de cuidar todas las relaciones, de cuidar que hubiera una familia y de subordinar, digamos, mi autonomía al bienestar general, ¿no? Y eso no se resuelve con dinero, no se puede delegar, ¿no? O sea, yo no puedo delegar, por ejemplo, yo me psicoanalizaba, como cuento bueno, no me acuerdo si lo cuento en el libro, pero
No, no, Mm, no no, aparece. y lo menciono, bueno, no me acuerdo, pero en fin, yo me psicoanalizaba, por ejemplo, y yo soy consciente, vamos, ya lo era entonces, de que me psicoanalizaba no solo por mí, yo me psicoanalizaba por mi marido también, porque no tenía tiempo, ni se iba a ocupar de esas cosas, o sea, yo era como la encargada del bienestar emocional de todos. Y eso es muy absorbente y te limita mucho porque tienes que poner eso por delante de tus propios proyectos, de tu propia autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que yo, habiendo leído a Betty Friedan y a Simone de Beauvoir y a Evelyn Sulero y tal, pues no, eso no lo había entendido, ¿no? O sea que en este proceso, bueno, además el libro este que os digo no se había publicado entonces, se publicó después, pero forma parte de esos 10 o 13 años que yo pasé intentando entender en qué me había equivocado, ¿no? O cuál había sido el problema o los problemas. Bueno, y como ya estamos como ¿Sí? llegando al tiempo que teníamos, quería preguntarte, sé que has tomado, he visto algunas charlas tuyas respecto de Virginia Woolf, Sylvia Plath, sé que esas creería que son autoras de las cuales disfrutas mucho. ¿Qué otras Sí. autoras o incluso autores también podrías mencionar que te interesan y como experiencia te han un poquito atravesado también? Pues mira, me han interesado siempre y fascinado muchísimo los cuentos de Clarice Lispector. Ujú. Los Ah, cuentos, las novelas, no, la verdad, pero los cuentos muchísimo, sobre todo sus cuentos de amas de casa. ujú, Eh, Son unos cuentos además a los que vuelvo y vuelvo y los analizo. Luego también una autora que ya me interesaba de joven, pero que me ha interesado todavía más cuando la he vuelto a leer o he leído más de ella, es Anaïs Nin. Es una autora fascinante, bueno, su diario, luego tiene alguna novela que tampoco vale mucho la pena, algún libro de cuentos que, bueno, que está más o menos bien, pero el diario de Anaïs Nin para mí es un monumento a ver, son mujeres, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Anaïs Nin, con las que me identifico mucho en el sentido de que, bueno, pues son mujeres blancas, occidentales, de clase media, muy cultas, con una gran vocación literaria y que se enfrentan con unos problemas, digamos, y unas contradicciones que se parecen mucho a las mías, ¿no? ujú. Sí, hablando de diarios, también hacia el final ya casi de la novela A mí no me iba a pasar, también intercalás un poquito de cartas y diarios, que me pareció muy bonito también como forma, digamos, como técnica para la Mira, escritura. es que yo estoy publicando mis diarios, este Ah, es el ajá. último, pero bueno, hay dos más. Y, y, bueno, creo que, bueno, hay otra autora que me interesa muchísimo, esto no es nada original, pero somos muchas que estamos fascinadas por ella, que es la francesa Annie Ernaux. Eh, Annie Ernaux tiene una novela que se llama La mujer helada, que es un antecedente directo de A mí no me iba a pasar, y es una autora que me gusta mucho. Y me estoy acordando de ella porque Annie Ernaux ha escrito sobre lo mismo, los mismos, ha contado las mismas experiencias muchas veces en distintos libros. Y, por ejemplo, tiene eh, una novela en la que cuenta pues, una determinada experiencia de su vida, que es cuando ella fue amante de un hombre casado, ruso, el consejero cultural de Rusia en París, tal. Y luego, más adelante, publicó su diario de la misma época, en el cual cuenta la misma experiencia en forma de diario. Y yo estoy haciendo lo mismo, porque de hecho, pues lo que publico, o sea, lo que cuento aquí es escrito día a día, lo mismo que cuento en A mí no me iba a pasar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues estos son diarios, varios diarios de muchos años y escritos día a día, y en A mí no me iba a pasar es el mismo material, pero en forma de novela. Y en cierto modo, mis ensayos también tienen que ver con lo que escribo bueno, en mis diarios, en mi novela, es decir, que en mi obra hay como muchas correspondencias
que no son repeticiones, son variaciones y que para mí a lo que apuntan es a mostrar que una experiencia nunca se interpreta de una vez por todas. O sea, siempre puedes expresarla de otra manera según el género literario en el que lo hagas y según el momento también. Es decir, como decía Doris Lessing, a medida que vas avanzando en años, tú miras atrás y aquello que has dejado atrás lo ves con una perspectiva distinta cuando has subido 100 metros que cuando has subido 400 metros, ¿no? Ves otra cosa. Y eso es lo que yo expreso pues mediante mis diarios, mis novelas, mis cuentos, etcétera. O sea, siempre estoy girando en torno a los mismos temas, porque lo veo, que siempre son los mismos temas, pero con perspectivas diferentes, ¿no? Y yo creo que eso tiene interés, por lo menos para mí como lectora lo tiene cuando, por ejemplo, veo que Annie Ernaux hace lo mismo. Y podríamos decir que hay como un poquitito de ficción en cada una de esas... Sí. Sí, ¿no? Siempre, sí. Sí. Incluso cuando escribes algo totalmente autobiográfico, Sí. siempre hay cierta ficción, aunque solo sea en el sentido de que, bueno, no sé si es ficción, no sé cómo llamarle, pero siempre tienes que, o sea, siempre hay una mezcla de memoria que es caprichosa o que es selectiva o que te engaña, y de ficción, por ejemplo, en el sentido en que cuando a mí no me iba a pasar, cuento una conversación con mi marido, bueno, de hecho, eso es como el resumen de lo que en la realidad fueron 20 conversaciones, pero claro, no voy a poner 20 conversaciones, lo resumo en una y en ese sentido es una escena ficticia, porque no es verdad que aquel día en Lisboa él dijo no sé qué, que como me voy a acordar además de lo que dijo, y yo dije, pero bueno, el sentido, pues sí, el sentido es el mismo, ¿no? Bueno, Laura, estamos llegando al final y quería preguntarte, no sé si querés comentarnos algo más, decirnos alguna apreciación que por ahí se me haya pasado y que quieras comentar respecto de tu libro. Pues no, solo quería decir que le tengo mucho cariño a Argentina, como ya os debo haber dicho, que he estado varias veces, que tengo allí un gran amigo que es Mempo Giardinelli, un Ay, escritor sí, 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 argentino, sí. supongo Me que gusta le mucho. conocéis. Pues para mí es un poco como un hermano, ¿no? Porque somos amigos, bueno, amigos sobre todo por correspondencia, o sea, nos hemos escrito muchísimas cartas, más que también luego nos hemos conocido personalmente y ahora ya se conocen pues nuestros hijos, nuestras parejas, etcétera. Pero bueno, pues en parte gracias a Mempo he ido a Argentina varias veces, he estado en el foro que él organiza en Resistencia. Y luego también en España he tenido amigos, amigas, amores argentinos, psicoanalistas argentinos, o sea que tengo una relación pues muy especial y para mí pues muy tierna y cariñosa e intensa con Argentina, o sea que me gusta especialmente reunirme con un público argentino. Bueno, O sea ojalá que que os en algún... agradezco mucho la invitación. Bueno, no, gracias a vos por aceptarla. Y lo que me quedó pendiente con curiosidad, esto es más que nada una curiosidad, fue la editorial para la que trabajabas, te digo. Ah, sí, bueno, Grijalbo. Ah, me parecía. Ajá, ajá. ¿Ah, sí, te parecía? Sí, en realidad me pareció Ediciones B, pero después, bueno, pensé que podría haber sido una de las que compró Penguin. Ajá. Pues sí, efectivamente. Bueno, bueno. Bueno, si esto fuera una autobiografía, unas memorias, pues yo habría tenido que poner los nombres de las personas y no habría podido tener tanta libertad. Claro, claro. Y los nombres no importan, ¿no? O sea, Sí, más bien los he convertido un poco como en prototipos, ¿no? De el dueño y fundador de una empresa familiar, el hijo o el yerno que es su sucesor y luego el que llega de fuera. Y entonces los despersonalizo, pero los hago, creo que más interesantes como personajes literarios, ¿no? Cuando me decías lo de la ficción, pues este es otro ejemplo de cómo pongo un poco de ficción, aunque en realidad todo lo que cuento, bueno, cambio, no sé, cambio algunos datos, no pongo nombres, pero poner un poco de ficción creo que le da más relieve y de alguna manera lo hace como, bueno, más profundo, ¿no? sí, más profundo y bueno, con algunas técnicas por ahí también más atrapante, ¿no? Así Sí, que, sí.
bueno, como esta conversación está siendo grabada, queremos invitar entonces a las personas que nos están viendo y que próximamente se acercarán a esta charla, que lean tus libros, que la verdad están muy lindos, y es muy, tiene suspenso. A mí no me iba a pasar, tiene un lindo suspenso, todo el tiempo nos quedamos así con la intriga de lo que viene después, entonces como que lo vas leyendo rápidamente a ver qué pasó. Y a su vez muy profundo, ¿no? Porque toca temas que si bien son por ahí personales, también creo que tienen una voz colectiva. Oye, una cosa, Ivana, perdona. ¿Llegan mis libros a No, Argentina? no, Entonces, no. ¿cómo lo has Por conseguido esto? PDF, por PDF. Por PDF, bueno, Ah, por algunas sí. páginas que permiten bajar libros. Ah, bueno, bueno. También, bueno, a mí no me iba a pasar, también está en audiolibro, leído por mí, Ajá, y también está en ebook. ajá, bien, Nada, que bien. lo Ese, sepáis. ese, ese es un buen dato para el público. Bueno, te damos las ¿Eh? gracias, Laura, y te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Mendoza, Argentina. Y bueno, Espero conocer alguna vez, porque igualmente, esa ciudad no la conozco. la verdad sería un placer. Así es que, bueno, te Para mí despedimos también. y muchísimas gracias. A vosotras y vosotros.